Amén, amén. Así es que vamos a abrir la palabra de Dios, pero antes de que la abra, le voy a animar a que tome su Biblia. Tome su Biblia en sus manos, por favor. Si no trajo Biblia, bueno, tráigala la próxima semana. Yo sé que confiamos mucho en el teléfono en estos días, ¿no es cierto? Pero si usted tiene una Biblia, por favor, traiga su Biblia, use su Biblia. Yo sé que tú tienes un plan muy bueno para tu vida, pero déjame decirte que el Señor tiene uno mejor. Y se encuentra aquí en su palabra. Amén. Tú tienes tu propio plan, tú tienes tus propias ideas, pero te animo a que recibas las ideas de nuestro Padre Celestial que dejó plasmadas en 66 cartas que se encuentran aquí en su palabra. Leemos la palabra de Dios, pero primero vamos a repetir lo que está aquí en la pantalla. Dígalo conmigo. Esta es mi Biblia, la palabra de Dios. Soy todo lo que dice que soy, tengo todo lo que dice que tengo y puedo hacer todo lo que dice que puedo hacer. Declaro que mi mente está abierta y mi corazón receptivo para recibir la incorruptible, indestructible, siempre viva y transformadora palabra de Dios. Nunca más seré igual, nunca más seré igual. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén, amén. Así puestos de pie, puedes tomar tu boletín. Leemos juntos la palabra de Dios en este momento. Estamos siguiendo esta serie que le hemos puesto, una doctrina saludable para una vida saludable. El Señor quiere que tengas una vida saludable. ¿Cuántos dicen amén? El Señor quiere que tengas una vida saludable, un corazón saludable, un alma saludable, una familia saludable. Y la carta de Pablo a los romanos nos habla de este plan de Dios. Como lo dije antes, tú tienes tu propio plan, yo he tenido mi propio plan, pero el plan de Dios es mejor. Así es que la palabra de Dios en el tema de hoy, Pablo responde cuál es la función de la ley para el creyente. Y voy a explicar un poquito más, tengo bastante que compartir, ten paciencia, ponte por favor lo más alerta posible, porque hay muchos puntos que seguramente no has visto en la palabra de Dios que los vamos a explorar en esta hora. Así es que la función de la ley para el creyente, y leemos juntos en Romanos capítulo 7, y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra de Dios: hermanos, léalo conmigo. Hermanos, hablo con los que conocen la ley. ¿Ignoran que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que vive? Porque la mujer casada está ligada por la ley a su esposo mientras vive. Pero si su esposo muere, ella está libre de la ley del esposo. Por lo tanto, si ella se une con otro hombre mientras vive su esposo, será llamada adúltera. Pero si su esposo muere, ella es libre de la ley y si se une con otro esposo, no es adúltera. De manera semejante, hermanos míos, ustedes también han muerto a la ley por medio del cuerpo de Cristo para ser unidos con otro, el mismo que resucitó de entre los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Amén. ¿De quién está hablando el texto? Y tome su asiento, por favor. ¿De quién está hablando este otro al que fuimos unidos? Obviamente está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Amén. La palabra de Dios está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Así es que cuando Pablo está hablando de la ley, déjame te cuento de qué ley se refiere. Pablo está hablando de la ley que se encuentra en el Antiguo Testamento. Esta ley, por si tú por favor no lo has notado, te has dado cuenta, cuando la Escritura habla, cuando la Biblia habla de la ley, Pablo está hablando
digo, la ley tiene varios nombres. Se conoce como la ley de Moisés, se conoce como la ley del Antiguo Testamento. Si tú miras tu Biblia, los primeros 5 libros de la Biblia, ahí se encuentra lo que se conoce como la ley del Antiguo Testamento. También se conoce como las tablas del pacto, o se conoce simplemente como la ley. Así es que cuando Pablo está hablando de la ley, Pablo está hablando de la ley del Antiguo Testamento, la ley que se encuentra en los primeros libros de la Biblia. De hecho, son bastantes leyes, no solamente son 10 leyes. Ahí, cuando Dios llamó al pueblo de Israel para que caminaran con Dios, Dios le dio unas palabras muy específicas a Moisés. Y le dijo lo siguiente, le dijo en Éxodo capítulo 19, aquí está en la pantalla, bueno, casi no se alcanza a ver porque la pantalla es muy pequeña, pero Éxodo 19, un poquito adelante del versículo 3, dice la palabra de Dios: anúnciale esto, Dios es el que está hablando, anúnciale esto al pueblo de Jacob, declárale esto al pueblo de Israel. ¿A quién le está hablando otra vez? Al pueblo de Israel. Ustedes son testigos de lo que hice con Egipto y de lo que les he traído hacia mí sobre alas de águila. Si ahora ustedes me son del todo obedientes y cumplen mi pacto, serán mi propiedad exclusiva entre todas las naciones. Aunque toda la tierra me pertenece, ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Dios, mira, es interesante porque cuando Dios se acerca a Abraham, y estoy hablando que Dios se acercó a Abraham primero aproximadamente hace 4,000 años. Luego se acercó a Moisés hace aproximadamente 3,400 años. Mira, 3,400 años. Hace 4,000 años estaban todos los grandes pueblos, todos los grandes reinos de la tierra, y escúchame, todos eran paganos, todos eran idólatras, pero se le acercó Dios a una persona llamada Abraham y le dijo: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y después de que Abraham se fue para Egipto con Isaac se fue con su familia a Egipto, allá fueron esclavizados y después Dios los libera y los trae de regreso a la tierra prometida a través de un libertador llamado Moisés. Y cuando le habla a Moisés, también junto con eso le dice que le diga al pueblo que ellos van a ser una nación santa. De tal manera que Moisés, tú conoces la historia, subieron al monte Sinaí, que por cierto, con el favor de Dios vamos a estar ahí en noviembre. Vamos a estar en el monte Sinaí en noviembre. Si tú no te has inscrito, por favor, apúntate, ¿de acuerdo? Y si conoces a alguien que pueda ir, dile: vamos a estar en el monte Sinaí en noviembre. Así es que Moisés recibe ahí en el monte Sinaí 613 leyes. 613 leyes, míralas un poquito en la pantalla. 613 leyes la ley que Dios le da son 613 leyes que eran como una constitución, era como una constitución dada al pueblo. Y estas leyes eran de 3 tipos, eran ceremonial, civil y moral. Dios le da a este pueblo una forma de constitución que es otra vez 3 tipos de leyes diferentes que se encuentran en esas 613 leyes, que son ceremoniales, que son civiles y son morales. Ahora sí, mira cómo se ven las 613 leyes, casi no se alcanzan a ver, ¿verdad? Cada puntito que se mira allí en la pantalla representa un texto de la Biblia en donde se encuentra cada una de esas 613 leyes. Eran 613 leyes que regulaban todos los aspectos de la vida del pueblo, regulaban su relación con Dios. Bueno, te lo voy a decir, te voy a explicar un poquito de esta función de la ley, cuál era la función de la ley. Por cierto, te mandé las notas por
por WhatsApp. Tú las tienes ahí, la mayoría de ustedes las tiene, y si las necesita, este PowerPoint ya se los envié, se los puedo volver a enviar el que lo necesite. ¿Cuál era la función de la ley? Bueno, la ley otra vez regulaba la relación entre el pueblo y Dios, pero también regulaba la relación entre todos sus habitantes. Había unas leyes que eran ceremoniales, de tal manera que esas leyes regulaban la relación del pueblo con Dios. Pero también había leyes civiles, regulaban la relación entre unos con otros. Cómo se deberían de portar unos con otros. Si tú robaste, tienes que devolver el doble. Si tú hiciste esto, tienes que hacer aquello. Si tú golpeaste, y era bien dura esa ley, era una ley bien rígida. Se le conocía como la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente, rotura por rotura. Estas leyes regulaban la relación entre el pueblo de Dios, pero también entre sus habitantes. Pero no solo eso, te indicaba cómo deberías de comportarte, porque 613 leyes, algunas de esas leyes hablaban de tu moralidad, de cómo deberías de ser. Yo sé que hay muchas fuentes hoy de moralidad, la más grande y la que más influencia en todos los seres humanos, por lo menos en Estados Unidos, es la cultura de Estados Unidos. Hoy Hollywood está dictando cómo la gente se debe de portar. Hoy YouTube está dictando cómo la gente se debe de portar, cómo se debe de comportar. Hoy todos estos medios masivos de comunicación le están diciendo a la gente, y la gente se está comiendo toda esa información negativa de cómo se deben de comportar. Las mismas universidades, las escuelas le están diciendo a los muchachos que deben de pensar y cómo se deben de comportar. Yo anhelo, deseo como pastor que tú y yo podamos escuchar la voz de Dios de cómo nos debemos de comportar, porque esas leyes de Dios son eternas. No toda la ley que está aquí, que dio Moisés, fue cancelada. Lo voy a explicar un poquito más adelante, pero qué importante es tener una brújula moral confiable. Dios le estaba dando una brújula moral confiable al pueblo de Israel. ¿Cómo se llama esa brújula? La Biblia. La Biblia. No es la cultura, no es la música, que la música, yo no sé de dónde se inspiran tanto los cantantes de ahora. ¿Se ha dado cuenta? Hay uno que se llama no sé qué cosa. Bien que saben, ¿verdad? Híjole, el conejo malo. Yo no sé de dónde se inspiran para sacar tanta basura. Es lo que le están dando a la gente, ¿no es cierto? Pero la única regla confiable, la única brújula confiable se escribió hace más de 3,000 años por más de 40 autores. Se llama la Biblia, la palabra de Dios. Yo te animo a que tú confíes en la Biblia, la palabra de Dios. Una de las funciones que tiene la Biblia es señalarte a ti, señalarme a mí, que es el pecado. Si la Biblia dice que es pecado, entonces es pecado, porque fue pecado hace 4,000 años y sigue siendo pecado 2,000 años después o 3,000 años después y sigue siendo pecado el día de hoy. Si la Biblia dice que, y lo tengo que decir porque es lo que estamos viendo hoy, si la Biblia dice que el homosexualismo es pecado, adivina qué cosa. Todavía es pecado. Si la Biblia dice que robar es pecado, sigue siendo pecado. Si mentir es pecado, sigue siendo pecado. La ley entonces fue dada al pueblo para alejarse de todo lo que era pecado. Dice la palabra de Dios que pues diremos, aquí lo dice en Romanos capítulo 7 versículo 7, que pues diremos que la ley es pecado. De ninguna manera, al contrario, yo no habría conocido el pecado sino por medio de la ley, porque no estaría consciente de la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Si la ley dice no codiciarás, entonces codiciar automáticamente, mi cuerpo quiere ¿qué cosa? Codiciar. Has visto, por ejemplo, que tú sabes que yo estoy lidiando últimamente con el azúcar un poquito alto y con la presión un poquito alta. Pero ¿cómo se antoja el pan dulce? ¿Cómo se antoja el pan dulce? Y por ahí, tengo por ahí unas cuantas personas que me miran que voy a agarrar un pedacito de pan. ¡Hey! No puedes comer pan dulce. No digo qué para que no se enoje mi esposa.
Inclusive los hermanos aquí también, ¿verdad? Hay unos hermanos aquí también, ¿verdad? Pero lo que no quiero hacer, eso es lo que mi cuerpo quiere hacer, ¿no? Es malo para mí, yo sé que es malo para mí. ¿Y qué es lo que quiero hacer? Precisamente eso, comerme ese pan dulce. Nuestro hermano Cruz, algunos conocen a Cruz, llega a mi casita a arreglar algunas cosas allí. Ha llegado a algunas casas de ustedes y antes de irse a un trabajo que se fue a Texas, nos comentaba: ¿por qué no, pastor? Acuérdense, ¿verdad? Que viene mi cumpleaños, nos decía Cruz, y me gustaría mucho, no lo tienen que hacer, pero a lo mejor un pastelito de allá de Portos y no sé qué tanto. Y bueno, pues que vamos por el pastel de Portos para complacer a Cruz, que ha sido una bendición para la familia. Pero ¿qué quiere hacer el pastor? Su pedazo de Portos. La ley otra vez señala lo que no debemos hacer, y cuando te lo señala, como que te da el deseo, tu cuerpo mismo, el pecado mismo de hacerlo. Por eso es interesante el saber otra vez que una de las metas importantes de la ley era la santificación, y sigue siendo la santificación. La ley te invita a ti y me invita a mí ¿a qué cosa? A ser santos. Dice la palabra de Dios en el Salmo 19, versículo 7: la ley del Señor es perfecta, restaura el alma. El testimonio del Señor es fiel, hace sabio al ingenio. Los preceptos del Señor son rectos, alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro, alumbra los ojos. ¿Qué es lo que quiere la ley? ¿Cuál era la intención de la ley? Santificar tu vida, santificar la vida del pueblo en aquel entonces. Y hasta el día de hoy, la intención de la ley es el santificar tu vida. Escúchame bien, la intención es santificar tu vida. Pero hay un pequeño problema, hay un pequeñito problema. Esta ley que fue dada para que tu vida fuera santificada, para que seas una mejor persona, para que seas una persona más moral, sí te ayuda a santificarte, pero hay un pequeño problema con la ley. ¿Cuál es ese pequeño problema? El problema es que dice Romanos capítulo 7 versículo 8: pero el pecado, y debería estar a lo mejor con una P mayúscula, porque lo presenta como si fuera una persona, pero el pecado, tomando ocasión del mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. En otras palabras, el pastor quiere el pedacito de pastel de Portos, y el pastor sabe que no lo debe de comer, pero el pecado, como si fuera una persona con P mayúscula, mira mi debilidad y produce en mí ¿qué cosa? El deseo de comer algo que va a ser malo para mí. Lo voy a disfrutar en ese momento, pero va a ser malo para mí. Lo voy a comer en ese instante, pero lo voy a disfrutar, me va a dar placer, porque escúchame, el pecado te produce ¿qué cosa? Placer. Pero después de que cometes el pecado, viene ¿qué cosa? No siempre viene el arrepentimiento. Ojalá viniera el arrepentimiento. En los cristianos viene el arrepentimiento, en los cristianos fieles. Usted lo dijo porque usted es un cristiano fiel, pero no siempre viene el arrepentimiento. Más bien viene la condenación, la culpa, la separación, y eventualmente la muerte espiritual. Si usted engaña a su ser querido, el pecado produce ¿qué cosa? Placer, pero después viene la consecuencia. ¿Cuál es la consecuencia? Una muerte espiritual, la destrucción de las relaciones. ¿Cuál es el problema entonces con la ley? No es el problema con la ley, es el problema contigo y conmigo más bien, ¿no es cierto? Porque nosotros somos débiles. El pecado, como si fuera una persona con P grande. Si a ti te gusta el alcohol o las drogas o cualquier pecado que tú quieras pensar en este momento, el pecado
va a mirar tu debilidad y te va a incitar a que hagas eso, aunque tú sabes que está mal. Pero por el placer de unos cuantos minutos, algunos han sacrificado su vida entera. Lo he dicho muchas veces, le cuesta al hombre pecar 2 o 3 minutos de algo que a lo mejor le va a tardar el resto de su vida recuperarse, o a lo mejor nunca se recupera. ¿De qué estoy hablando? De un adulterio, por ejemplo, de robar algo, de mentirle a alguien, de decirle palabras ofensivas, destructivas a alguien, de tocar a alguien inapropiadamente. Estamos hablando de que el pecado, como si fuera una fuerza, y lo es, sobrenatural, mira tu debilidad y te va a decir: esto es lo que tienes que hacer. Y cuando tú lo haces, después viene dolor, remordimiento, culpabilidad, destrucción. Tus relaciones se destruyen, tu espiritualidad se destruye. Y un pecado de 2 o 3 minutos, a algunos les ha costado el resto de su vida para recuperarse, y algunos no se recuperan nunca. El problema entonces no se encuentra en la ley es santa, la ley es buena. El problema es que nosotros somos seres humanos débiles, y como somos débiles, por lo tanto, ninguno de nosotros pudo cumplir la ley. 613 leyes, y ninguno de nosotros las pudo cumplir, porque cuando cometemos un solo pecado, inmediatamente nos hacemos culpables de la ley. Dice Romanos 3:23, porque todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. La ley, entonces, lo que hace la ley es mostrarnos a ti y a mí que no podemos salvarnos a nosotros mismos, que necesitamos de un Salvador. El cristianismo no es como el Islam. El cristianismo no es como el budismo. El cristianismo no es como ninguna religión. Todas las religiones piensan que tú cometes un acto malo, pero si cometes uno bueno, borras el malo. No es así. No es así. Cuando te manchas, cuando tu alma se mancha de pecado, tu alma se mancha de pecado, y eso te produce separación con Dios y separación con los demás. De hecho, hasta te afecta materialmente. La Biblia nos enseña que nos hemos quedado cortos. Hace rato en la clase decía yo, me gusta decirle a la gente cuando hago un servicio funeral, pregunto a la gente, cuando quiero hablar del amor de Dios y del perdón de Dios, le pregunto a la gente: ¿necesitas el perdón de Dios? Porque has cometido pecado, porque no eres perfecto, no eres perfecta. Y la pregunta que hago, me gustaría invitarles a que levante la mano aquel que no ha cometido ningún pecado, para que yo se la vaya a bajar, porque todos hemos cometido pecado, ¿no es cierto? Entonces la ley me deja ver a mí, te deja ver a ti, porque la ley es santa, me deja ver a mí que yo no soy santo, que soy un pecador, que no pude que ellos no pudieron en aquel entonces cumplir la ley, pero tampoco nosotros. Más bien la ley me lleva hacia un Salvador, me muestra la necesidad de un Salvador. Entonces, ¿cuál es la función de la ley para mi propia vida? Para mí como un creyente, si ya soy un creyente, ¿para qué fue dada la ley? ¿Para qué me sirve a mí? Bueno, quizás es importante primero entender, para responder esa pregunta, que el creyente no está ya bajo la ley de Moisés. El creyente ya no está bajo la ley de Moisés, pero sí está bajo la ley de Jesús. La palabra de Dios dice claramente, de manera semejante, hermanos míos, ustedes también han muerto a la ley por medio del cuerpo de Cristo, para ser unidos con otro, el mismo que resucitó de entre los muertos. Pablo utiliza la imagen del matrimonio. Mientras estamos casados, somos responsables, el esposo y la esposa, el uno con el otro. Y vivimos bajo esa ley del matrimonio, de que estamos unidos y de que nos prometimos no engañarnos, de nos prometimos sernos fieles el uno al otro. Y estoy mirando para allá porque allá está mi morena, mi chaparra.
mis ojos bonitos, así le llamo yo de cariño, mis ojos bonitos. Ahí está. Prometimos. Quiero pan dulce, por eso. Quiero pan dulce. Quiero portos más bien. Quiero portos más bien. Cuando la persona muere, se rompe el vínculo matrimonial y ya no estamos sujetos a la ley del matrimonio. Pablo está diciendo, cuando nos unimos a Cristo. ¿Cuándo tú te unes a Cristo? ¿Sabes cuándo te unes a Cristo? Cuando le aceptas como tu Señor y Salvador y te bautizas. Porque el bautismo es el símbolo de la muerte. Te bajan a las aguas del bautismo y sales resucitado juntamente con Jesucristo y eres partícipe de la resurrección de Jesucristo. Pablo está diciendo de manera semejante, hermanos míos, ustedes también han muerto a la ley. ¿En qué momento? Cuando creímos y fuimos bautizados. Y ahora estamos, ¿qué cosa? Unidos a Jesucristo. El judío ya no debería de estar unido a Moisés. El judío debería de estar unido a Jesucristo. El creyente no está unido a Moisés. El creyente está unido ¿a quién? A Jesucristo. Por eso no guardamos el sábado. Por eso no guardamos ninguna de las leyes ceremoniales. No guardamos ninguna ley ceremonial. Todavía seguimos guardando aquellas leyes que fueron confirmadas por Jesucristo y los apóstoles, que tienen que ver con las leyes civiles y las leyes morales y las leyes espirituales. Pero la ley ceremonial ya fue crucificada en la cruz del Calvario. Estamos bajo la gracia y el amor de nuestro Señor Jesucristo. Así es que el creyente ahora está unido con Jesucristo y de hecho la ley fue dada entonces para llevarnos a Jesucristo. La ley fue dada para llevarnos a Jesucristo. De manera que la ley, dice Pablo en Gálatas, ha sido nuestro tutor. También quiere decir nuestro ayo en la Reina Valera 60. Y en otras versiones se refiere a la babysitter, a la cuidadora de niños, a la nana. De manera que la ley ha sido nuestra nana para llevarnos a Cristo, para que seamos justificados por la fe. Pero como ha venido la fe, es decir, como ya ha venido Jesucristo el Salvador, ya no estamos bajo el tutor. Y déjame ir cerrando con lo siguiente. ¿Para qué le sirve toda la ley que se encuentra aquí en la palabra de Dios al creyente? ¿Para qué nos sirve? Bueno, te voy a decir una cosa, la ley no es un requisito para la salvación, porque la ley no te puede salvar, solo Jesús te puede salvar. Pero sí es una motivación para la santidad. La ley no es un requisito para la salvación, pero sí es una motivación ¿para qué cosa? Para la santidad. De hecho, déjame decirte una cosa, no hay felicidad sin santidad. Déjame decirte que la santidad trae alegría, la santidad trae gozo, la santidad trae ¿qué cosa? Felicidad. El pecado trae placer y destrucción, pero la santidad trae felicidad, gozo, alegría permanentes, eternos. No hay felicidad sin santidad. No hay. Porque si estás todavía bajo la esclavitud de algún pecado, entonces no eres libre para disfrutar el amor de Dios. Si estás bajo la esclavitud de alguna práctica pecaminosa recurrente, entonces no eres completamente libre. Y si no eres completamente libre, no eres libre para recibir el gran amor de Dios, mucho menos para compartirlo con otros. No eres libre para amar. No estás amando con un amor ágape a tu pareja si tú no estás viviendo en santidad. La santidad trae felicidad. ¿Por qué no lo repites conmigo? La santidad trae felicidad. ¿Por qué no le dices al que está a un lado, oye, tú sabías que la santidad trae felicidad? Voltéate, díselo a alguien, atrás, enfrente, a un lado. La santidad trae felicidad. La santidad trae felicidad. Quisiera yo preguntarte a ti, para ir aterrizando el avión, ¿a través de qué
se puede lograr la santidad? ¿Cómo se puede lograr la santidad? Si la meta de la ley es la santidad, ¿cómo se puede lograr la santidad? ¿Cómo se puede alcanzar la santidad? ¿Cómo se puede alcanzar la santidad? La respuesta pareciera obvia, que es siendo obedientes, ¿verdad? Esa sería la respuesta más obvia, siendo obedientes. Pero déjame darte una alternativa mejor que esa. A través de permanecer unido con Jesús. Me gusta la King James Version, me gusta. King James Version dice, by being married to Jesus. A través de estar casados con Jesucristo. ¿Cómo puedo yo alcanzar la santidad? Manteniéndome unido con Jesucristo. ¿Alguien dice amén a ello? Te voy a dar un ejemplo. Le voy a pedir a mi esposa que se ponga de pie rapidito. Pásele por aquí con una agilidad de gacela, así, con chispa. ¿Cómo puedo mantener la santidad en mi matrimonio? ¿Alejados o unidos? Obedeciéndole que no como portos. Antes que obedecerla a ella, porque nos tenemos que obedecer mutuamente. No creo que nomás la mujer tiene que obedecer al marido. La sumisión es mutua. Pero hay una manera de obedecer. Y la única manera de obedecer correctamente es a través de mantenerse unidos. La única manera de serle fiel a mi mujer es mantenerme unido con ella, es mirarla a ella, es mantener mis ojos puestos en ella, poner mi mirada puesta en ella. Porque cuando yo tengo mi mirada puesta en ella, hermano, con todo respeto, ustedes se miran bien borrosos. Se miran no tan significantes, perdón, pero mientras tengo mi mirada puesta en mi esposa, mientras estoy unido con mi esposa, ¿cómo voy a serle infiel a ella? Y este amor que tengo por mi esposa, gracias amor, y este amor que tengo por mi esposa, ya lo estoy saboreando el Portos, no se crea. Y este amor, escúchame bien, y este amor que siento por ella y por mis hijos y por Dios, me hace ser mejor persona y hacer buenas obras. Este amor que siento por ella y por mis hijos me hizo ir a la escuela un día, me hizo ir a trabajar como tú has trabajado, con muchas fuerzas, sacrificándote, aprendiendo un idioma nuevo, luchando con todas tus fuerzas, haciendo buenas obras por amor a ellos. Cuando tú te mantienes conectado con Jesucristo, la obediencia viene después. Cuando tú te mantienes conectado con Cristo, las buenas obras vienen después. No vienen las primeras obras y esas obras te dan más obras. No, te dan obras, te da obediencia el mantenerte unido a Jesucristo. Y quizás es importante responder rápidamente: ¿cómo me mantengo unido a Jesucristo? ¿Cómo me mantengo unido con Jesucristo? ¿Cómo me mantengo conectado con Jesucristo? Escúchame bien, familia, matrimonios, padres, hijos. ¿Cómo me mantengo conectado con Jesucristo? Bueno, levantándome a darle gracias por las mañanas, orando, dándole gracias, porque sus misericordias son nuevas cada mañana, adorándole, glorificándole por su grandeza, dándole gracias por su amor. ¿Cómo me mantengo unido a Jesucristo? Conociéndole más a través de su palabra, a través de la Biblia. ¿Cómo crees? ¿Cómo me mantengo conectado con Cristo? Congregándome. Mira, por favor, te lo voy a decir. A lo mejor te va a doler un poquito lo que te voy a decir, pero te lo voy a decir igual. Ahí te va. Necesitas ser miembro de una iglesia, porque la Biblia dice que Jesucristo es ¿qué cosa? El cuerpo. La iglesia es el cuerpo de Jesucristo. ¿Sí o no? ¿Así dice la Biblia? Jesucristo es el cuerpo de Jesucristo. Entonces las personas que dicen no necesito ir a una iglesia para estar en comunión con Dios, completamente equivocados. Porque no puedes decir me conecto con la cabeza pero no con el cuerpo de Jesucristo.
necesitas ser parte de una iglesia para realmente estar conectado o conectada con Jesucristo. Y por último, ¿cómo me mantengo conectado con Jesucristo? Ámale, amando a Dios, amando al prójimo, sirviéndoles, amándoles y sirviéndoles, amando a Dios. No hay mayor gozo que servir a Dios y al prójimo. ¿Por qué no te pones de pie? Recibe la palabra de Dios, recibe el mensaje de Dios. ¿Para qué sirve la ley? A lo mejor para animarme a mantenerme unido con Jesucristo. A lo mejor para animarme a permanecer casado con Jesucristo, unido con Jesucristo. Si tú has estado alejado, si no vas a una iglesia, si no lees su palabra, te animo en el nombre de Jesús, únete a Jesús. Te garantizo que tu vida va a cambiar. Únete a Jesús, únete a Jesús, permanece casado con Jesús. No te separes, no te alejes, no te divorcies de Jesús. Permanece con Jesús de manera semejante, hermanos míos. Ustedes también han muerto a la ley por medio del cuerpo de Cristo para ser unidos con otro. ¿Con quién? ¿Quién es ese otro? El mismo que resucitó de entre los muertos, nuestro Señor Jesucristo. Mantente unido, dice Pablo, con Jesucristo. Mantente unido con Jesucristo, mantente unida con Jesucristo. Porque nadie te ama como Él, nadie te ha amado como Jesús, nadie te amará como Jesús. Nadie te dará mayor gozo, salvación, sanidad en tu alma, esa sanidad que tanto necesitas. Nadie te la va a dar, ninguna terapia te la va a dar como te la da Jesús. La única terapia que transforma de manera permanente y la más poderosa terapia que transforma de manera permanente es la terapia del amor de Jesucristo. Dice la Escritura, con este texto cierro, en Juan capítulo 15, Cristo dijo: como el Padre me amó, también yo los he amado. Permanezcan en mi amor. Permanezcan en mi amor. Recibe el amor de Dios el día de hoy. Recibe su amor. Recibe su amor. Nadie te ama como Él. Nadie te amará como Él. Nadie te ha amado como Jesús. En los momentos más difíciles de tu vida te garantizo que Él ha estado a tu lado. Abre el corazón. Tal vez quieras cerrar los ojos en este momento y abrir el corazón a Jesucristo. No necesitas otra cosa, abrir el corazón al amor de Jesucristo. Abre tu corazón. Yo creo que el problema del ser humano, de tantas crisis que hay en la cultura, es porque no hemos aprendido a abrir el corazón al amor de Jesús. Tal vez hoy quieras abrir tu corazón a ese amor. Tal vez hoy quieras abrir tu corazón a ese amor maravilloso. Dile en tu corazón: Jesús. Dile en tu corazón: Jesucristo, abro mi corazón a tu amor. Quiero ser mejor persona. Tú se lo puedes decir, pero no lo puedo ser si no estoy conectado contigo. Abro mi corazón. Díselo en tu corazón. Déjame sentir la magnitud de tu amor. Déjame sentir, Señor, en este momento tu gran amor por mí. Déjame sentir el gran amor que tienes por mí. Díselo en tu corazón. Díselo en tu alma. Jesucristo, yo como tu siervo te ruego que abras nuestros corazones. Ábrelos más. Ábrelos más a tu amor. Ábrelos más a tu amor. Ya hemos andado de lejos. Ya hemos andado rodando de aquí para allá. Ya hemos andado sufriendo muchas veces de aquí para allá. Yo así vivía. Sufriendo de aquí para allá, yendo de aquí para allá, sin dirección, con un amor, con un corazón herido, con un corazón lastimado. Abre más mi corazón. Abre más nuestros corazones. Entra a nuestro corazón. Entra a nuestro corazón. Sana. Perdona pecados. Limpia el corazón. Limpia el alma del dolor. Quita el dolor. Y danos el regalo de salvación a través de Jesús. Díselo en tu corazón: Jesús, sáname. Jesús, ámame. Jesús, sáname.
Jesús, sálvame. Díselo. Se lo puedes decir en silencio, díselo en tu corazón, el Señor te escucha. Recibe ese gran amor. Así como el Padre me amó, también yo los he amado. Permanezcan en mi amor. Padre bendito, gracias por tu gran amor. Gracias por tu gran amor. Gracias, Señor. Gracias por amarnos como nos amas, con un amor eterno, con un amor incondicional. Nos amas tal y como somos. Así como somos, así nos amas. Gracias. Gracias porque solo tú nos puedes perdonar, solo tú nos puedes sanar, solo tú puedes hacernos libres para disfrutar de tu amor y para amar a los demás. Solo en ti hay santidad, solo en ti hay sanidad, solo en ti hay salvación. Gracias, Señor. En el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén al Señor? Amén, 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 amén. Gracias, Señor. ¿Por qué no le das un aplauso al Señor por su gran amor por ti? Amén.